acerca de la inimputabilidad y las medidas de seguridad en el COIP. Entonces, para nosotros iniciar el tema de la inimputabilidad y las medidas de seguridad, vamos a ver un orden cronológico y a base de escuelas de lo que respecta al tema de la inimputabilidad. La inimputabilidad a finales del siglo XIX surge con el neocantismo, como influencia directa del derecho que, a diferencia del psicologismo, esta se basaba en observar y describir. Pero este tema se postula a través de la utilización del método en comprender y valorar la conducta. Y esta teoría era defendida por Jiménez de Azúa, Freudelath y Frank. ¿Y qué tenían en la conclusión estos tratadistas penalistas? Eran acerca de que se concluye de que la culpabilidad no solo es un problema de conciencia y voluntad, sino también de motivación. ¿Esto qué quiere decir? A ver, al momento que nosotros tenemos el cometimiento o de la conducta o algún comportamiento que está en contra de la norma, podemos establecer de que se tiene que regir a dos elementos, que es el elemento cognitivo y el elemento volitivo. El elemento cognitivo que vamos a referirnos acerca de la capacidad de comprender y el elemento volitivo que es acerca de la voluntad. Pero no cualquier voluntad, sino que una voluntad que sea referente al actuar en función de lo que se comprende. ¿Esto qué quiere decir? El entender y el querer. Entonces, en el tema de la inimputabilidad, eso es lo básico dentro de aquí, ¿no? Que en el momento de nosotros que se comete una conducta o un comportamiento, nosotros lo que debemos referirnos es hacia la capacidad de comprender, que es el elemento cognitivo, y el elemento volitivo, que es acerca de el actuar en función de lo que se comprende. Esto es el entender y el querer. Posterior en esta rama, bueno, para algunos, aquí hay personas que no son penalistas, ¿no? Nos vamos a regir bajo el tema de la teoría del delito. Entonces, ¿qué vamos a referirnos? Que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. La culpabilidad que va a tener, si es que recae sobre la responsabilidad, que es el juicio de reproche. Y el juicio de reproche tenemos que es la sanción. La sanción entendida en qué? Como medida de seguridad, como pena y como medida de seguridad. Vamos en adelante, vamos nosotros a seguir desarrollando cada uno de estos ítems, de estas categorías. A ver, en el tema de lo que establecimos acerca del neocantismo, el neocantismo considera al dolo y a la culpa que pertenecen a la culpabilidad. Entonces, posterior a esto viene la escuela causalista, a través del profesor Frank von Liszt, el cual considera la misma postura de los neocantistas y esto respecta al momento que nosotros establecemos el estudio de esto, consideran de igual manera, ¿no? Que es que el tema de la culpa le pertenece o se soluciona en la culpabilidad. Entonces, y el tema Frank von Liszt establece de que si es que existiera el tema de la responsabilidad hacia la persona que adecuó la conducta y en la cual infringió un derecho protegido, entonces este se establece con una pena. Entonces, en el tema del causalismo, que es la causa y efecto, y se establece una pena. Entonces, aquí no hay ninguna consideración de que existe o no la inimputabilidad, y tampoco hacemos el juicio de valor acerca de el tema de la conciencia y voluntad, es decir, el elemento cognitivo y volitivo. Posterior tenemos las teorías de Meyer y Maurach, los cuales también consideran que el dolo también tiene que ser manejado en culpabilidad, pero aquí ya ellos consideran, Maurach afirma y en sus teorías recurren a que la persona inimputable, la que no comete a través de la cual no se le ha podido comprobar que su conducta o su comportamiento fue elegida o fue asegurada a través de la conciencia y voluntad, se le debe dictar una medida de seguridad. Posterior nosotros a estos, ya tenemos, actúa ya la escuela finalista a través de Hans Belzel. Hans Belzel sí, él cambia radicalmente los elementos subjetivos de la culpabilidad.
el dolo y la culpa que se le manejaba en culpabilidad pasa a la tipicidad. Y en la tipicidad nosotros tenemos el elemento subjetivo del tipo. Entonces, ahí es donde vamos a valorar el dolo y la culpa. Y posterior a esto, también él hace el juicio de reprochabilidad. Es decir, si nosotros tenemos una acción típica antijurídica, que es del injusto penal, posterior nosotros revisamos el tema de la culpabilidad. Y si este responde o no, o hay o no la responsabilidad, entonces se evacúa y se evalúa ya en culpabilidad. Si es que este se adecúa, pues nosotros tenemos el juicio de reproche, que es una pena, cuando la persona cometió su conducto o comportamiento con conciencia y voluntad. Pero si no comete con conciencia y voluntad, esta escuela, la finalista, Hans Bessel, dice que el reproche tenemos la medida de seguridad. Es decir, si nosotros tenemos una persona inimputable, entonces el juicio de reproche, que es la sanción que se divide en pena y medida de seguridad, entonces este se adecua al tema de la medida de seguridad. Luego nosotros también tenemos el tema de la teoría de la culpabilidad en lo que respecta a la configuración del funcionalismo. Para aquí los funcionalistas hay algunas características que son extra a lo que ya establece la teoría finalista. Aquí vamos a tener teorías de Roxin, Jacobs, Mirpuig, Gimberman y Schulemann. Schulemann al final hace adecua o hace es un plus acerca de todos los funcionalistas y que ya voy a pasar a desarrollar. Roxin, ¿qué dice? Sigue la tradición jurídica y filosófica de Bessel. El contenido de la culpabilidad se define tradicionalmente. El poder evitar y consiguiente la responsabilidad. Es decir, culpabilidad igual a la reprochabilidad. Para Mirpuig, la idea de prevención general como fundamento de la imputación personal y por ende de la pena, no castiga al inimputable. De igual manera, Jacobs considera lo que establece Mirpuig. Él también considera que no se debe castigar al inimputable, pero él sí tiene un enfoque hacia el tema de la prevención general y especial acerca de la sociedad. Es decir, si nosotros tenemos una persona, que en este caso es una persona inimputable, Jacobs considera que es un riesgo hacia la sociedad y por lo tanto, él considera que no puede ser castigado, pero que sí se le debe aplicar una medida en la cual tenga el resguardo hacia la sociedad y con esto no vulnere bienes jurídicos protegidos la persona inimputable. Posterior tenemos a la postura de Gimberman. Entonces, él también es un funcionalista español, el cual él sí tiene una situación del estudio acerca de la propuesta de renunciar a la culpabilidad como fundamento y como remitente de la pena. Es decir, que él también dice, si es que nosotros tenemos una persona inimputable, no podemos sancionarle, no podemos darle una pena y que esta pena se dirija y la privación de la libertad sea un centro de privación de libertad donde estén todas las personas, sino que aquí sí debe actuar la medida de seguridad, es decir, en un centro psiquiátrico, que posteriormente, según ya vamos también a estudiar, el artículo 76 establece que las medidas de seguridad en el COIP es necesariamente el internamiento a un centro psiquiátrico, pero no tenemos o no nos habla acerca no nos habla acerca de los tratamientos ambulatorios, que al final vamos a analizar dos sentencias, las cuales son una que se le toma como una situación de inculpabilidad, como una causal de inculpabilidad, la inimputabilidad, y no se le toma en cuenta a la otra, no se llega hasta la culpabilidad, sino que ahí nos manejamos en el tema de la tipicidad subjetiva, que es decir, el dolo y la culpa. Posterior, para Schulemann, como les decía, él propone el cambio de la orientación fáctica. Él considera que el tema de la culpabilidad como un tema retributivista y no como un tema superior. Entonces, él también afirma de que debe existir el tema de la medida de seguridad frente a las personas enfermas mentales. Pero él considera ya tres temas.
es hacer el valor del bien jurídico lesionado, la peligrosidad del autor y las otras circunstancias subjetivas. Vemos aquí, Mirpuig, Jacobs y el tema de Schuleman establecen, ellos mencionan en las cuales se debe establecer y conocer la peligrosidad del autor. Si bien no tiene él que ser condenado a una pena, sí debe tener algún resguardo hacia la sociedad. En este caso, una medida de seguridad, porque la persona, por más de que no cumpla, no haya cometido el comportamiento, la conducta, y haya agraviado el bien jurídico protegido sin conciencia en voluntad, no quiere decir que una vez que ellos ya sean reconocidos como inimputables, no se les va a tener una medida, un tema de una sanción. En este caso es una sanción, pero es de medida de seguridad, que es el internamiento. Pero este internamiento, ojo, no es voluntario, por eso es que dicen es un internamiento en el centro psiquiátrico. Lo que le falta al COIP en el artículo 76 es que es un internamiento que no es, a ver, que no, es un internamiento involuntario. Entonces eso también es lo que le falta y que al final voy a también hacer mención a eso. Ahora bien, el tema de las medidas de seguridad. El tema de las medidas de seguridad, como lo establecen en el tema del neocantista y el causalista, ellos consideraban que no existía el tema de un person, de, no le tomaban en cuenta al tema no valoraban si la persona inimputable cometió con voluntad y conciencia el hecho. Pero posterior, eso en escuela clásica y escuela moderna. Von Luis igual, él dice, es una agravación de la pena que no es comparable a la sanción de pena, pero sí a una medida, pero no imaginable. Igual lo de Maurach sí establece de que ya se debe emitir una medida de seguridad. En el proyecto del Código Penal alemán en 1909, recién ahí se propone acerca de que se legisle acerca de la medida de seguridad y las medidas de seguridad, y entre ellas el tema que era la custodia de seguridad. Esto se incorpora justo en la época, en la época nazi. Por eso hay un libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, que es el derecho penal nazi, y él hace una referencia de que ellos, de conformidad al tema de la custodia de seguridad que hizo el tema de los nazis, ellos también establecen ahí ya o generan el tema de las medidas de seguridad frente a las personas inimputables. En España igual a través del Código de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y posterior en el Código Penal argentino, cuando ya se establece acá en Sudamérica, a través de la ley de enfermos mentales. En respecto a eso, es lo que se considera el tema de la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Ahora bien, vamos a establecer el tema de los procesos actuales y según lo que establece la norma, según el artículo 34 y 35 del COIP. En el artículo 34 habla acerca de la culpabilidad y el artículo 35 son causas de inculpabilidad. Es cuando no existe la responsabilidad. Entonces, como causas de inculpabilidad, de lo que yo considero es que a esta persona se le debe resolver su situación jurídica es a través de haber pasado todos los filtros, que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Por qué? Porque claramente el artículo 35 del Código Orgánico Integral Penal nos establece que la enfermedad mental es una causal de inculpabilidad. Pero bueno, eso es según lo que establece la norma, el artículo 34 y 35. Y a través de eso, en el artículo 76, establecemos, la norma nos dice que es el internamiento de la persona enferma mental en un centro psiquiátrico. Centro psiquiátrico que actualmente existen dos a nivel nacional, que es uno el Julio Endara, de la ciudad de Quito, y el otro que está en Guayaquil, que es el Lorenzo Ponce. Entonces no tenemos más centros psiquiátricos. Imagínense, tenemos una población de cerca de 16 millones de habitantes en el Ecuador
y tenemos 2 centros psiquiátricos a los cuales en este momento están abarrotados. Entonces, si es que nosotros existen los órdenes de internamiento, pues no les están dando el debido seguimiento y aparte los ingresos. Y porque estos 2 centros se encuentran ya sobrepoblados y no existe el tema de inversión en salud pública mental. ¿Por qué? Porque la salud mental no tiene política pública y peor aún tiene por parte del Estado el tema de una retribución económica para poder seguir adelante en este tema. Entonces nosotros ahí sí, de lo que yo considero, posterior también les voy a comentar un caso que está actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es acerca de ese tema. El 588, ¿qué es lo que establece el 588? Que se puede resolver de una manera preprocesal y procesal. Entonces yo tengo aquí un ejemplo de un caso en el que se le dio, a ver, en este caso hubo la audiencia de flagrancia. Audiencia de flagrancia ya hubo el tema del pronunciamiento de que esta persona tenía una historia clínica por enfermedad mental, pero a la cual no se le pudo establecer en este caso una medida de seguridad, que estas deben ser administrativas y no más consideradas como lo del artículo 76, como una sanción que le veo yo. Y como hay algunos tratadistas, como el Zaffaroni, como lo establece el propio Nodier Agudelo Betancourt, Juan Bustos Ramírez, en la cual la sanción se establece como pena y medida de seguridad. Entonces, aquí lo que hay es, en este otro caso, es que a esta persona se le calificó la flagrancia, se dijo que tenía una historia clínica y que tenía un tema de problemas psiquiátricos. No se le pudo valorar en ese tema porque no hubo la documentación. Posterior a eso, presentan la documentación. Y una vez que presentan la documentación, se activa la Brigada Móvil de Salud Mental y también la guía que es para el conocimiento de delitos cometidos por personas con síntomas de trastorno mental, y se solicita de que exista el tema de un pronunciamiento por parte de un psiquiatra, a la cual el juez llama, a ver, se calificó la flagrancia, se convirtió en ordinario 30 días, y en esos 30 días, antes de que se cumpla el cierre de la instrucción fiscal, el juez llama a una audiencia para que escuchar el informe psiquiátrico que le habían realizado al procesado, en la cual la persona le mencionó y el informe expuso a las partes procesales y en la cual mencionaba de que existía que esta persona tenía una enfermedad mental. A lo cual el juez no ordena el tema de una medida de seguridad de internamiento involuntario, sino que ordena un tratamiento ambulatorio. Porque luego es el problema ahora en este caso. Entonces, él le ordena y posterior esto ordena un hospital público a la Dirección de Psiquiatría del Hospital Eugenio Espejo para que cada mes se remita un informe. Esto, ojo, es desde el 2016, un informe para posterior a eso ver si es que existe una recuperación. Pero desde el 2016 hasta el día de hoy, esa persona no tiene resuelta la situación jurídica. Es más, quedó en el limbo. Es por eso es que es mi consideración, que este tema, siempre en el tema de los causales de inculpabilidad, en este caso las inimputabilidades, deben y resolverse en el tema en una audiencia de juzgamiento. Previo a lo que sí tenemos, porque 588 sí lo establece y lo dice de que si es una persona que el fiscal ordena eso, y si es que ordena eso, se le puede emitir el tema de un tratamiento ambulatorio que alarga y no resuelve la situación jurídica. En cambio, en el Tribunal de Garantías Penales, ¿qué establecemos? Primero, jurisdicción y competencia. Segundo, validez procesal. Tercero, la identificación al procesado. ¿Qué consideramos también? Los elementos constitutivos del delito. ¿Qué observamos ahí? El tipo objetivo y luego el sujeto activo, sujeto pasivo, objeto, conducta penal relevante. Estudiamos la anticuridicidad, es decir, cumplen, ¿no? Los 3 requisitos: acción, tipicidad, anticuridicidad.
que es el tema de el injusto penal. Y posterior, vamos a la culpabilidad. Entonces, en la culpabilidad valoramos si esta persona, más de los informes psiquiátricos que nosotros tenemos y que van a estar dentro del expediente, es el tema de, de la valoración psiquiátrica y las historias clínicas, si es que esta persona antes ya tenía también algún historial. Y posterior, el tema de la culpabilidad, en donde podemos resolver la situación jurídica. Y aquí sí, en la resolución, el tribunal emite que es una persona inimputable y por lo tanto se debe ordenar el internamiento involuntario en un centro psiquiátrico. Eso en cuanto a los casos. Ahora, en el tema de lo que establece la norma a la aplicabilidad, es lo que considero yo existe un problema. Como les dije, hay un caso en el cual se establece de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refiere a Huachalá Chimbo versus Ecuador. Es en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara. Esta persona, hay una persona que tenía ataques epilépticos, la madre va y le deja en este centro psiquiátrico, esta persona luego al final desaparece. Entonces, esta desaparición actualmente está siendo responsable el Estado. O sea, esta audiencia yo creo que en pues algo en este problema, pero creería yo que desde el 2021 ya no pasa. Entonces, el Estado ya ha llegado ante la Comisión Interamericana, se ha descargado con lo que ha tenido. Entonces, la audiencia ya yo creo que es para el 2021. Hay aquí que ahí establece de que el sector carece de salud mental, política pública en salud mental, y respecto también al tema de la política pública y asignación de recursos a la misma. Entonces, yo también veo ahí la problemática. Y de igual manera, este tema de si es que puede ser solucionado previo a una audiencia de juzgamiento, no, eso está ya en manos de los jueces, que son los que administran justicia. El doctor Juan Carlos Aguiar, él me va a orientar en ese tema, no sé si le establecen, hasta el tema de mi ponencia. El tema de lo que respecta a, yo hice un resumen acerca de esta ponencia, le pasé al doctor Juan Carlos Aguiar para que les comparta a todos ustedes. Y hasta ahí, si es que tienen preguntas para ir resolviendo dudas, para ir intercambiando conocimientos entre todos.